Si sufriste un siniestro vial y no sabes por dónde empezar, te voy a contar 4 claves fundamentales a la hora de hacer tu reclamo. Punto 1 y fundamental, el tener toda la documentación. Hay que actuar rápido en ese momento si es posible, y en muchos casos lamentablemente las personas nos ponemos muy nerviosas y no sabemos por dónde empezar. Bueno, llévate estas 4 claves anotadas en el celu para el caso que te ocurra. Mirás las notas y ahí vas a encontrarte con estas 4 claves. Bueno, primero, actuar rápido, súper rápido. Pedí toda la documentación, pedí los números de WhatsApp o de teléfono de las personas que intervinieron, no solo de los intervinientes y conductores de otros vehículos que hayan estado en la situación, sino también si encontrás algún testigo. También siempre es fundamental tener todos esos datos de todos los que participaron de esa situación. Punto y clave número 2 es siempre hacer la denuncia en tu seguro. Si el siniestro lo sufriste con tu vehículo, ya sea una moto, un auto, un camión, el vehículo del trabajo o el vehículo en el que hayas circulado, siempre hacer la denuncia en tu propio seguro. Y si después también intervino otro vehículo y fue el causante del siniestro, entonces también vas a tener que hacer la denuncia o el reclamo, mejor dicho, en la compañía de la otra persona. Punto 3, asesórate con tus propios abogados. ¿Por qué? Porque muchas veces hay terceros que gestionan los siniestros, liquidadores, otros abogados que puede pasarte el contacto a alguna persona de esta cadena de reclamos. Bueno, siempre asesorate con tu abogado de confianza. Y punto número 4 y súper importante, reclama a tiempo. No dejes pasar el tiempo, porque eso hace que después no puedas, en algunos casos cuando estamos hablando de coberturas propias, o si pasó mucho tiempo, no vas a poder reclamar tampoco contra la compañía del tercero, con lo cual es importante siempre hacer las denuncias y hacer los reclamos en el tiempo que dice la ley. Bueno, vamos a empezar por la primer clave y fundamental, y ahí saquen lápiz, papel o se anotan estos datos, como les decía, en el blog de notas del celu, para saber qué pedir en ese primer momento cuando sucede el hecho. Es un momento muy traumático y me ha pasado a mí y a muchos de mis clientes, por eso sé de lo que les hablo. Y en ese momento es fundamental conseguir todos los datos posibles. A ver, cuando hay lesiones, siempre va a haber una actividad policial, es decir, se va a levantar un acta, se le abre el acta, se llama a la ambulancia para que pueda verificar el estado de los lesionados, y en algunos casos incluso hay un traslado de esas personas que sufrieron lesiones. Pero en los casos en los cuales no hay personas con lesiones, entonces ahí no va a haber un acta policial. ¿Por qué? Porque cuando son daños materiales no hay intervención policial en la que se le abre un acta. Entonces, en esos casos en los que no se elaboró acta, no vamos a tener la posibilidad de conseguir ningún otro dato, salvo lo que podamos lograr ahí en el momento. Por eso, clave número 1, actuar rápido, conseguir la documentación. ¿Qué es la documentación? Bueno, vas a tener que conseguir DNI de la persona conductora del otro vehículo, los datos de la cobertura de compañía de seguros, es decir, datos de póliza. En algunos casos todavía hay gente que tiene la credencial, bueno, entonces esa credencial, y si no, los datos, la póliza te la puede enviar por WhatsApp, y ahí ya vas a tener también el dato de contacto del conductor del vehículo. También vas a necesitar la cédula de identificación del vehículo del otro, la antigua cédula verde, que ahora se llama cédula de identificación.
y también vas a tener que conseguir sacar fotos no solo de tu vehículo, sino también del vehículo del tercero, sobre todo en los daños y sobre todo también que se vea la patente en esas fotos. La patente de los dos, porque en tu propia compañía de seguros también posiblemente te van a solicitar que entregues fotos donde figure el dominio, es decir, la patente del vehículo. En los casos ahora que hay tantos vehículos que no tienen la patente, entonces sácale fotos a el numerito que aparece en papel, pegado en general en el vidrio en la parte trasera, del lado de adentro figura ahí. Bueno, esos datos también sirven para identificar el vehículo. No te olvides tampoco de conseguir eventualmente, si tu vehículo sufrió daños, entonces vas a tener que conseguir el presupuesto de reparación. Eso es como para arrancar. Luego, clave 2 y fundamental, el conseguir todos los datos para hacer la denuncia en tu compañía de seguros. Entonces, clave 2, denuncia en la compañía de seguros, en la propia, y si hay un tercero, en también después hacer el reclamo en la del tercero. ¿Cuándo se hace en uno y en otro? En la denuncia en tu propio seguro se hace siempre. Después vas a tener que ver qué es lo que va a cubrir tu propia compañía de seguros y qué es lo que va a cubrir la compañía de seguros del tercero. ¿Por qué digo esto? Porque si vos tenés que ver ahí las pólizas y qué es lo que está cubriendo tu compañía, porque si estás con una póliza con cobertura de todo riesgo, entonces la denuncia y el reclamo lo haces en tu compañía, y además la parte de la franquicia, que es la parte que paga el asegurado, y por encima de eso lo cubre su compañía de seguros, esa primer parte que vas a tener que pagar vos para que luego hagan la reparación o la cobertura indemnizatoria de tu propia compañía. Entonces esa franquicia la vas a poder recuperar de quien provocó el daño. Si lo provocó otro vehículo, bueno, entonces vas a tener que esa franquicia reclamársela a la compañía de seguros de la otra persona. Por eso es importante, en la clave número 1, cuando hablábamos de conseguir que la persona te envíe su póliza o sacarle fotos a la credencial que tenga, para poder ahí sacar todos los datos de la compañía de seguros. Si no en ese momento no tenés los datos, entonces vas a tener que después recurrir a que la persona te pase los datos de su compañía de seguros. ¿Podría no cubrir la compañía de seguros del tercero? Sí, podría no cubrirlo. ¿Sabes cuándo? Cuando ese tercero no haya hecho su denuncia en la compañía de seguros. ¿Por qué? Porque la compañía de seguros es el garante. Entonces, si la persona no denunció o niega que haya sucedido ese hecho, la compañía de seguros no va a responder, porque siempre va a seguir lo que está diciendo su asegurado. Si el asegurado dice, no, eso no sucedió, yo no estaba ahí, o mi vehículo no participó de ese siniestro, entonces la compañía no va a cubrir de ninguna manera. Ahora, en algunos casos sí pasa que, y eso me ha pasado con algunos clientes, que los hechos relatados no son iguales. ¿Por qué? Porque quizás uno reclama contra la compañía de seguros de la persona que conducía y que provocó el siniestro, y quizás esa persona no era el propietario. A veces pasa cuando son choferes que hacen el relato ante su empleador, y después el empleador es quien tiene que relatarlo ante la compañía. Bueno, en esos relatos a veces hay un teléfono descompuesto y entonces no se relata exactamente cómo fue, y entonces no se termina de entender bien cómo sucedieron los hechos. Por ejemplo, me pasó hace poco con un caso donde el siniestro lo había provocado la puerta lateral del camión de repartidor de
no me acuerdo ahora qué producto, pero repartían productos. Entonces, cuando paran un local, abren la puerta lateral para bajar los productos que tenían que descargar en ese local. Cuando el chofer y la persona que bajaba los productos se suben nuevamente al camión, cuando arranca se abre esa puerta lateral que había quedado mal cerrada, y con esa puerta lateral es que raya todo el lateral del vehículo de mi clienta, que lo tenía estacionado en la vereda, ¿no? En la calle. Entonces, cuando se hace el relato, claro, no se entendía bien cómo había sido que habían chocado y raspado todo el lateral del vehículo estacionado. Bueno, hubo que por suerte, en ese caso, la clienta tenía un video de lo sucedido, porque alguien que estaba ahí tenía el dato que había una cámara de seguridad de un local, y entonces pudieron conseguir ese video. Entonces es súper importante siempre los relatos, porque estas personas, claro, no lo habían denunciado ni lo habían relatado, porque no se dieron cuenta de lo que había pasado con la puerta del camión hasta que vieron el video, y bueno, ahí ya no había dudas de lo que había ocurrido, ni de la fecha, ni del horario, ni de nada, porque había quedado una prueba en video audiovisual que podía probar los hechos. Pero ahí se ve claramente cuál es la importancia de siempre tener todo lo más posible documentado, porque además cuando uno en el momento del hecho consigue los datos de testigos, no pensando en que van a ir a un reclamo judicial y que van a tener que ir a testificar en una audiencia, pero a veces esto de grabar con el teléfono en el momento hace que esos testigos puedan facilitar este tipo de documental de los hechos, y con eso se puede lograr luego en una mediación un acuerdo de partes. Clave número 3, abogado de tu confianza. ¿Por qué? Porque los abogados siempre trabajamos con la confianza del cliente, y entonces uno tiene siempre la manera de contactarse con ese cliente para ir comentándole todos los avances del reclamo. El cliente también tiene la posibilidad de contactarnos para comentarnos algún detalle, algo que no quedó bien claro quizás en la denuncia del siniestro, o algún dato que quizás en el presupuesto no se llega a entender bien. Incluso hubo casos en los cuales el cliente nos envió un presupuesto, y después surgió que cuando fueron a hacer la pericia, ahí vieron que había, o la inspección ocular con el inspector de la compañía, también quizás surgió alguna otra cuestión que también necesitaba ser reparada, que estaba enlazada con el siniestro. Siempre recordemos que cuando en esos presupuestos se pretenden incluir algunos rubros que no tienen que ver con el siniestro, porque a veces pasa que clientes me han dicho no, pero bueno, lo que pasa es que me chocó de atrás, pero bueno, ya que estaba, hago todo. Bueno, el hago todo no va en la indemnización que va a pagar la compañía de seguros. Sí, si uno quiere hacer todo porque ya lo está dejando en el taller el vehículo, bueno, va a tener que tener dos presupuestos separados, uno por la parte que tiene que cubrir la compañía de seguros de quien provocó el siniestro, y después otro presupuesto diferente para todas las otras reparaciones que uno quiera aprovechar a hacer, pero que no van a ser cubiertas por la compañía de seguros, porque no tiene relación con el siniestro. Y después, por último, el tema de los tiempos. No hay que olvidarse que cuando estamos hablando de coberturas de propia compañía de seguros,
siempre es un año, salvo que se pueda demostrar una relación de consumo. Yo siempre sugiero quedarse con el plazo más corto, porque el otro plazo hay que judicializar el tema y hay que discutirlo, porque va a haber que demostrar que es un consumidor final y demás. Entonces hay más detalles que hay que evaluar. Entonces siempre hay que hacer el reclamo y cumplir con ese primer plazo, el más corto, para no tener que estar pensando en iniciar un reclamo judicial. Y respecto de la compañía de seguros del tercero, bueno, ahí va a haber que también hacer el reclamo lo más próximo posible al hecho. ¿Por qué? Porque si hubiera alguna discusión en cuanto a esto, a los hechos, sobre todo cuando estamos hablando que quizás no era el propietario el que estaba conduciendo, sino que era un tercero, que podía ser un chofer o podía ser alguien autorizado, siempre es importante, cuanto más cerca del hecho estamos, es más fácil encontrar a las personas que puedan quizás rectificar o ampliar, como se dice en los seguros, ampliar esa denuncia de siniestro y que la compañía de seguros lo pueda cubrir con un acuerdo en mediación prejudicial. Bueno, si te interesan estos temas, ya sabes que podés dejármelo en los comentarios y podemos hacer algún video específico sobre algún tema que te interese. Si sabes que hay alguien que está en esta situación, compartile el video para que pueda tener esta información. Si te gustó el video, déjame ahí un like y podés suscribirte al canal para que cada vez seamos más y se pueda generar más contenido como este. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.